Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Nayara y hoy os voy a dar una opinión un tanto impopular sobre lo que me ha parecido a mí Get High Path. Empezamos. Bueno, antes de comenzar a hacer un pequeño disclaimer, y es que si lo que estáis buscando es una crítica narrativa, un análisis de los personajes y un desglose de la obra, este no es vuestro vídeo. Yo de lo que voy a hablar es más de mi punto de vista de la historia, de mi acercamiento a la obra y de un tema particular que la gente en general no habla de él y que a mí me parece bastante patente tanto en la obra como en la vida del autor y que me gustaría poner de manifiesto. Así que bueno, para que lo tengáis en cuenta a la hora de ver este vídeo. Bueno, yo estoy segura de que sabéis quién es Leo Tolstoy, sabéis que es uno de los grandes autores de literatura rusa. Sabéis que es un autor clásico que se ha traducido a múltiples idiomas y que sus obras se enseñan mundialmente. Sus obras más conocidas son Get High Path, que es un análisis, una especie de análisis de las guerras napoleónicas y la Rusia de la época. Y por otro lado tenemos Ana Karenina, que quizás tiene un toque, con un poco más de novela ficticia. Yo lo cierto es que no he leído a Ana Karenina, así que no puedo dar mi opinión sobre esa obra, pero sí que sé algunas cositas que luego comentaré que muestran un poco por dónde iban los tiros. Tolstoy, además de esto, escribió varias obras y varias novelas y bueno, pues es un nombre bastante conocido, bastante sonado. Yo creo que aunque no hayan leído obras suyas, sabes quiénes, lo ubican más o menos en el panorama literario. Así que bueno, yo tenía muchísimas ganas de leer Get High Path, lo había escuchado recomendado en múltiples ocasiones, en múltiples canales. La gente lo ponía por las nubes, que si ponéis Get High Path en YouTube, vais a encontrar miles de vídeos de gente que alucina con la obra, que dice que le ha cambiado la vida, que es su obra favorita, que Tolstoy es uno de sus autores favoritos. Entonces, bueno, pues yo tenía muchísimas ganas de acercarme a la obra, de conocerla de primera mano, de tener mi propia opinión y, bueno, también de adentrarme en la literatura rusa porque ha sido el primer autor ruso que yo he leído. Así que, bueno, yo iba con una expectativa súper alta y con muchísimas ganas de que me gustara. Estaba muy porque me gustase. Yo sabía más o menos de qué iba, me apetecía conocer la historia de las guerras napoleónicas, de la Rusia de la época y me parecía una buena manera de hacerlo. Y aparte de la carga histórica, el hecho de que fuera una especie de saga familiar con sencilla y la evolución de esa familia, pues para mí era perfecto. Es el tipo de novela que a mí me atraen bastante. Así que bueno, como veis, yo iba muy por la labor de que me gustara. Y nada, me puse a leerlo. Yo empecé la obra, si no recuerdo mal, en la primavera del 2020 y conseguí leerme el primer tomo. Y ahí tuve que parar. Y lo cierto es que gracias a una lectura conjunta, como ya sabéis, la retomé y la terminé. Porque yo quería cerrar este ciclo, quería traer este vídeo, así que bueno, como hay mucha gente que dice que si no te terminas el libro no puedes dar tu opinión, pues nada, me lo he terminado. Así que puedo dar mi opinión perfectamente. Hay un montón de posis, sobre todo porque, como os digo, era una lectura conjunta, entonces quería tenerlo todo muy analizado, pero si os fijáis, aquí ya en el segundo tomo cada vez puse menos posis, porque me di cuenta de que mis percepciones sobre la obra, bueno, pues se quedaban un poco en mis percepciones sobre la obra, no notaba como demasiado apoyo en el grupo y como tampoco pude continuar la lectura en un momento, pues dejé de poner tantos posis porque la verdad es que me cansé. Y nada, empecé a leer, nada, muy emocionada, hasta que empezaron a aparecer algunas frases y algunos pasajes que a mí me chirriaron bastante y que me sacaron bastante de la historia. Y os voy a poner algunos ejemplos. Voy a intentar no hacer ningún spoiler, pero por si acaso pondré en algún lado de la pantalla una imagen para que podáis silenciar el vídeo y cuando desaparezca esa imagen, ese emoticono, pues podéis volverle a activar el audio y ahí habrá acabado pues esa parte que se puede considerar spoiler por si no lo habéis leído. Dice: no te cases, amigo mío, te lo aconsejo de todo corazón. Al menos no lo hagas hasta que puedas decir que has hecho cuanto has podido y hasta que no dejes de estar enamorado de la mujer que vayas a elegir. Hasta que la veas tal como es, pues de otro modo te equivocarás irremediablemente. Cásate cuando seas viejo y no sirvas para nada. De lo contrario, se destruirá todo lo bueno y elevado que hay en ti. Es decir, vemos como el matrimonio es algo negativo. Vale. Si te unes a una mujer, eres como un prisionero encadenado. Pierdes toda libertad. Si al menos supieras lo que son todas las mujeres distinguidas y las mujeres en general.
Mi padre tiene razón, egoísmo, ambición, estupidez, nulidad en todo. Es ahí lo que son las mujeres cuando se muestran tal y como son. Unas cuantas expresiones más metiendo a todas las mujeres en el mismo saco, llamándolos tontas. Otra, por ejemplo. Todas son iguales, no puedes descasarte. Y bueno, una bastante fuerte le dice uno de los personajes a otro personaje femenino con el que está casado. Te voy a matar. Y con una fuerza insospechada arrancó el mármol de la mesa y lo blandió avanzando a su mujer. Sin poder contenerse, arrojó el mármol. Dios sabe lo que hubiera hecho en aquel momento si la mujer no hubiese huido. Estamos hablando de violencia machista, puede ser. Bueno, estas son algunas de las joyitas que vienen en el libro. Claro, yo me empecé a encontrar con estos mensajes y dije, oye, un momento, esto está cargado de connotaciones misóginas y porque nadie está hablando de esto. Entonces yo pues lo comenté en el club de lectura y mucha gente me dijo que es que había que ponerlo en el contexto histórico. Y bueno, yo la verdad es que ahí discrepo bastante, porque puedo llegar a entender que tú pienses que en aquella época el machismo estaba completamente intrínseco en la sociedad y en la mentalidad de la época, en la educación que se daba, pero lo que a mí no me cuadra es que esto a día de hoy no se critique, o sea, que no se ponga de manifiesto. Yo no he escuchado a nadie hablar de Guerra y Paz y decir que es una obra con un contenido misógino y una carga machista muy fuerte. Y eso es lo que a mí me sorprende. O sea, ¿por qué no se dice? ¿Por qué tenemos miedo de decir que es una obra misógina? Y claro, otra cosa que me planteé fue, bueno, esto es parte de los personajes, es decir, el autor ha creado a estos personajes con un motivo, unos personajes machistas, misógenos, por darle realidad a la obra, o estos son sus palabras, porque claro, hay párrafos de la obra en las que no se asigna a ningún personaje, sino es lo que él dice, por ejemplo, decía cosas como todas las mujeres de esa época o como le suele ocurrir a todas las mujeres. Claro, eso es la visión del autor, de las mujeres, no es que ningún personaje lo esté pensando. Y eso fue lo que más me cabreó, porque ya no es que un personaje pueda estar construido de una manera porque te quiere enseñar una cosa a través de él o vaya a dar un discurso o te tenga que caer mejor o peor, es que es el autor el que es así. Y ahí es cuando a mí me molesta de verdad. Y me molesta que no se esté hablando de ello. Me molesta que se normalice, que se siga glorificando esta obra y que por lo menos no se abierta, que no se diga que es una obra, pues ya os digo, con un contenido misógino y machista muy fuerte. Entonces, bueno, yo ahí dije, ok, vamos a investigar, voy a buscar a ver si esta es mi visión o si hay más gente que piensa lo mismo o si encuentro alguna información que pueda avalar mi pensamiento, ¿no? O es que yo ya me estoy creando y veo ya machismo por todos lados. Para eso tenemos que hablar de Tolstoy y su matrimonio con Sofía Tolstaya. Sofía Tolstaya era escritora y fotógrafa. Hablaba varios idiomas y se casó con Tolstoy cuando tenía solamente 18 años y él 34, ¿vale? O sea, la diferencia de edad tal. Un noviazgo muy breve. Y en su noche de boda, al señor Tolstoy no se le ocurrió otra cosa que darle a su mujer sus diarios íntimos y obligarla a leerlos. Diarios en los que relataba con bastante minuciosidad sus andanzas sexuales y fue como además su mujer descubrió que tenía un hijo previo de una relación con una sirvienta. Bueno, con una esclava, porque sirvienta tampoco que pagarle no le pagaban. Así que bueno, esa fue la maravillosa noche de bodas que tuvo Sofía en su relación con Tolstoy, que creo que ya le puso bastante sobreaviso sobre lo que se venía. Sofía además era la secretaria y copista de Tolstoy. Llegó a transcribir el manuscrito de Guerra y Paz hasta 7 veces, además de criar a sus 13 hijos. Y administraba la finca matrimonial que tenían los dos, o sea que la mujer era un poco, pues, hacía de todo. ¿Y a qué se dedicaba el señor Tolstoy? Bueno, pues básicamente a pensar y a escribir. Fue un matrimonio bastante tormentoso, especialmente al final, y es que Tolstoy decidió al final de sus días alejarse de su familia y donar todos sus bienes a la humanidad. Esto pues a Sofía no le reportó muchísima felicidad precisamente. Y bueno, si yo tenía alguna especie de duda de si lo que aparece en Guerra y Paz en torno a la misoginia es una visión o no del propio autor, basta con que leas Sonata Creuzer, que es una obra que habla sobre el asesinato de un hombre a su mujer por celo.
Y esa obra ha sido confirmado por la propia Sofía que es un reflejo real de su matrimonio. O sea que Tolstói expuso su andanza en su matrimonio con su mujer, que al parecer se enamoró, o tuvo una especie de relación más cercana con un músico, y Tolstói sintió mucho celo de esa relación, así que lo decidió plasmar en un libro en el que el protagonista asesina a su mujer por celo. Misoginia, ¿dónde? En esta obra, además, se vuelve a resaltar la perspectiva que tenía el autor sobre las relaciones sexuales, y es que él creía que debían evitarse. Esto se hace muy patente también en esta obra. Se plantea en varias ocasiones, especialmente en el personaje de Pierre, que es un reflejo completo del carácter de Tolstói. Creo que es por eso este personaje el que peor me cae, sin duda. Y cree que, pues, que las relaciones sexuales deben evitarse porque es lo que lleva al hombre a su perdición. Con hombre me refiero no a hombre con humanidad, me refiero a hombre. Y que las mujeres evidentemente pues tienen la culpa, porque la única manera justificable de tener relaciones sexuales es si se va a procrear, y que si la mujer no quiere tener hijos, pues entonces no hay excusa para tener relaciones sexuales. Pero claro, ella sigue siendo deseable y se siguen preparando y echando aceite e intentando ser atractivas para los hombres. Entonces los hombres, claro, como no se pueden contener, porque todo el mundo sabe que los hombres no pueden reprimir su sexualidad, pues la culpa es de las mujeres que lo están atrayendo. Entonces esto es básicamente lo que piensa Tolstói, y por eso justifica ciertas acciones hacia las mujeres. Tanto en Sonata Creducer como en Ana Karenina se plantea el tema de los métodos anticonceptivos, cosa que la gente ensalza mucho, y parece que es como que Tolstói tiene una mentalidad muy abierta y no le daba miedo hablar de esos temas. Pero no se nos olvide que son obras del último tercio del siglo XIX, y en aquella época no se habían inventado ningún método anticonceptivo seguro ni masculino, y el aborto no era legal. Así que bueno, ¿qué tipo de método anticonceptivo podían utilizar aquellas mujeres? Porque oye, es para planteárselo. Sofía intentó en varias ocasiones de convencer a su marido de usar método anticonceptivo, pero claro, él siempre se negó. Because. Y bueno, pues esta fue la obra que Tolstói publicó, por supuesto, sin el consentimiento de su esposa, aireando los trapos sucios de su matrimonio y poniendo un poco a descubierto pues su pensamiento hacia las mujeres y hacia lo que un hombre podía llegar a hacer si su mujer era infiel. Me parece un reflejo perfecto para entender el pensamiento del autor. Y por esto Sofía escribió una novela que se llama ¿De quién es la culpa?, un poco como réplica a esta novela, ¿no? Y lo que había hecho Tolstói, porque para ella fue un golpe muy duro, ¿no? Que toda la sociedad del momento se enterase de qué es lo que estaba pasando de puertas para dentro de su casa. Yo creo que a nadie no haría gracia. En esta novela, por supuesto, por la censura que sufren las mujeres, no vio la luz, al menos en España, hasta 1994, casi 100 años después de que ella lo escribiese, ¿eh? Que es poquito. Como dato curioso, esta novela, por supuesto, no tiene entrada en Wikipedia, cosa que Sonata Creducer sí tiene, y Sonata Creducer, teniendo entrada en la Wikipedia, no hace ninguna mención a la réplica de Sofía, ¿no? A su obra de quién es la culpa, porque, claro, el punto de vista de la mujer, de nuevo, a nadie le importa. Sin embargo, si buscas de quién es la culpa, inmediatamente todo lo que vas a encontrar es que es una respuesta a Sonata Creducer. Y claro, ya después de haber reunido toda esta información, pues evidentemente todas las piezas en mi cabeza se formaron, el puzzle se armó, y me di cuenta de que sí, que evidentemente que el autor es bastante machista, muy misógino, y la relación y los personajes femeninos que escribe pues son pésimos. De hecho, los personajes femeninos más notorios son María y Natacha, y la sitúa un poco en el lado de Eva y Lilith, que está clarísimo. La relación que tiene el príncipe Andrei con su esposa Lisa es un claro reflejo de la percepción que tiene Tolstói del matrimonio. O sea, el príncipe no para de decir a Pierre: no te cases, no te cases, no te cases, porque si te casas te vas a sentir un prisionero. El padre de Andrei le dice que todas las mujeres son tontas. En fin, es que no paras de verlo. Luego lo que hace Tolstói con Pierre, que para mí, ya os digo, que es el personaje clave que te muestra. O sea, si quieres pensar cómo era Tolstói, lea Pierre, porque para mí es, vamos, clavado. No me cabe ninguna duda. La manera en que lo describe, las palabras que pone en su boca, todo ese conflicto que tuvo, bueno, que tiene Pierre en la obra, y todo su paso, bueno, pues por la masonería, por los conflictos espirituales que experimenta, que fueron los mismos que experimentó Tolstói, la abstinencia sexual,
la percepción que tiene de la mujer como esa figura de atracción sexual que lo va a llevar a la perdición, el desencanto que siente con Helen, que se enamora de ella y la ve perfecta, pero de repente se da cuenta de que es estúpida y no tiene ningún sentido. Incluso se alegra de que se muera. Incluso hay una parte muy heavy, que ya cuando Helen se ha muerto, dice: Pierre tenía todo cuanto deseaba. Ya no existía el problema de su mujer que antes lo atormentara constantemente. Es decir, que se alegra de que su mujer haya muerto. Pues bueno, yo es que a mí son cosas que me molestan mucho. Yo no sé por qué le da un trato tan malo a los personajes femeninos, tan vacíos, están completamente polarizados. La única que parece que tiene un poquito de más evolución en el carácter es Natasha, pero lo único que hace realmente es justificar su salvación del paso de Lilith a Eva. Eso es lo único que hace. Esa es la evolución que experimenta Natasha. Pasa de ser una especie de objeto sexual de deseo de los hombres a ser una buena esposa. Entonces, al final, esa es su evolución. Y bueno, eso es un poco mi opinión general de la obra. Creo que igual me he repetido bastante, pero es que quería que el mensaje calara, porque a mí me hubiese gustado encontrarme con un vídeo así, tanto antes de haberlo leído como después. No entiendo muy bien por qué hay tanto miedo de criticar a los clásicos, tanto a las obras como a los autores, por el simple hecho de que sean clásicos. Que un libro sea un clásico no significa que te tenga que gustar. Y que se haya escrito hace miles de años, evidentemente evidencia que muy probablemente no será actual a día de hoy y que afortunadamente la sociedad avanza y ahora mismo pues tenemos otras creencias y yo de verdad que espero que el feminismo cada vez esté calando más y seamos conscientes de estas cosas. Y si las lees, porque sé que hay mucha gente que las lee y se da cuenta, pero le da miedo de decirlo, le da miedo de decir esto es misoginia o esto es machismo. Hay que decirlo, no pasa nada, hay que reivindicarlo y hay que exponerlo. Y yo creo que se debería hablar, porque se nos queda una imagen de que es que si no te gusta la obra es que no has entendido el concepto, no has entendido al autor. No, mira, perdona, sí lo he entendido, pero disculpa que yo elija si me gasto o no me gasto mi dinero y sigo alimentando el bulo del patriarcado. No lo voy a hacer, yo prefiero poner mi dinero en la obra de Sofía, así te lo digo. Prefiero poner mi dinero en obras de escritoras y en obras de mujeres que hayan sido silenciadas e invisibilizadas durante años, que en señores que se han seguido alimentando de su nombre por el simple hecho de que se le ha tomado como un referente de la escritura. Yo no pongo en duda que Tolstoy sea un buen escritor, no voy por ahí, pero hombre, yo creo que basta ya, y que vamos a reivindicar a otros autores y a otras autoras. Así que bueno, ya está, me voy a relajar, espero que se me haya entendido. Yo os animo, si queréis leerla, pues leerla, pero por favor tenedlo en mente y a ver si sois capaces de, cuando leáis un libro de este tipo, un clásico, no sé qué, pues tener vuestra propia opinión y vuestro propio concepto y no dejaros llevar simplemente por lo que la gente haya dicho o lo que ciertos expertos, que son los que todos sabemos que llevan sentados en el mismo sillón durante miles de años, digan que eso es lo que tenéis que leer y eso es lo que tiene que gustar. No, nosotros podemos elegir nuestra propia lectura, podemos tener nuestra propia opinión y podemos coger a esos señores, quitarlos del sillón y sentar a otros. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Yo me voy a relajar. Me he quedado súper a gusto ya después de haber grabado, porque lo tenía todo ahí, necesitaba soltarlo. Y nada, si os ha gustado pues le podéis dar me gusta, me comentáis en la cajita de comentarios qué os parece y si habéis tenido alguna experiencia similar. Y nos vemos pronto. Cuidado, chao.